Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los estudiantes, especialmente a los negociadores internacionales. Hoy en su día, precisamente esta cátedra es para celebrar el Día del Negociador Internacional y ofrecerles elementos y aspectos fundamentales para un negociador y también para todos aquellos administrativos, contadores y demás personas interesadas en el tema frente a estos elementos internacionales. En esta ocasión invitamos al señor Eduardo Londoño Montoya. Él es administrador de empresas, magíster en administración y consultor empresarial, quien nos va a brindar la cátedra de esta noche. A él, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar, les presento al coordinador del programa de contaduría, Carlos Horacio Salas. Carlos. Gracias, Dulfay. Muchas gracias, doctor Eduardo Londoño, por acompañarnos hoy. Y no, pues, sin más preámbulos, Dulfay, iniciemos y muchas gracias a los participantes y esperamos seguir contando con todos en las próximas cátedras. Adelante, Dulfay, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, muy bien, en el chat van a observar el enlace para el registro de la asistencia. Ya en un momento se los vamos a colocar, por favor no olviden registrarse. Bueno, doctor Eduardo Londoño, lo dejo con todos estos invitados a esta cátedra tan especial. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Un agradecimiento muy especial a una persona que conozco hace muchos años y que es un amigo de hace mucho tiempo, que es Nelson Caicedo, que fue quien me hizo la invitación, y a Elsa Tobón, a Elsa Piedad, que me ha ayudado tanto con esto, porque realmente de los sitios donde yo trabajo, esta plataforma no la conocía, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Unas buenas noches a todos los que me estén escuchando, a los negociadores internacionales sobre todo. Vamos a hablar de un tema que es vital, de la más alta importancia en la carrera de ustedes y en su vida profesional, incluso para administradores y contadores, porque vamos a ver que es que aquí vamos a hablar también de repartición de costos de las cosas, y entonces cada rato el manejo contable va a depender mucho de lo que es el tema que vamos a tratar aquí. Permítanme, yo les comparto pantalla con ustedes. Compartir. Bueno. ¿Están viendo la presentación? Todo. Esperemos un momentico que cargue. Bueno. ¿Usted ya le dio presentar y presentar escritorio o presentar diapositiva? No sé. No se ve todavía. No, todavía no se ve. No entiendo entonces qué es. Profe, intente de nuevo. Profe, intente de nuevo, al ladito del micrófono hay una flechita hacia arriba. Ahí usted le dice, y en la parte de abajo, cuando usted le da clic ahí, en la parte de abajo le muestra las diferentes ventanas de su escritorio. Dígale que la primera ventana que dice escritorio. La primera ventana.
dice escritorio, en la parte inferior. Dispositivos, ¿no? Un segundo, a ver. Yo estoy aquí compartiendo pantalla según me dice el sistema, ¿cierto? Ustedes me dicen que abajo a la derecha hay una flechita hacia arriba, ¿cierto? Sí, enseguida del micrófono. Está la flechita, abrir bandeja, de uso compartido. Y abajo dice ventana, escritorio ventana. Espérate, a ver. No, yo... Es abajo a la derecha. Sí, señor. Esperemos. A la izquierda. A la izquierda. Espérame un segundo, por favor. Aquí está. Espérate. Bueno, al lado del micrófono, aquí está la flecha. Y dice encender la cámara. No, profe, al lado del micrófono está la flechita. Usted le da ahí en la flechita. Sí. Y ahí se le abre una ventana, Sí. unas ventanas hacia abajo. Escritorio ventana, dice. Eso, ahí escritorio, exacto. Y le da ahí. Y le doy ahí, claro. En escritorio. Le doy en la ventanita y le digo compartir. Exacto. Y aquí llegamos ya otra vez. Listo. Ahora sí, ahora sí ya lo vemos. Gracias a Dios. Me disculpan, pero Tranquilo, realmente... profe. Bueno, me disculpan errorcitos como lo que estoy viendo aquí, de que está sobrepuesto pues el título de la charla que vamos a hacer con lo del nombre mío, ¿cierto? Pero vamos a hablar de un tema que realmente yo, por experiencia, les digo, muchachos, llevo 30 años dedicado al comercio exterior. Toda mi vida, desde que me gradué de la universidad, he estado en función del comercio exterior. Y para los que hemos operado en el comercio exterior, son muy importantes muchas cosas, ¿cierto? Conocer los procesos de importación, de exportación, de tránsito aduanero, procesos cambiarios, todo eso es importante. Pero para un negociador, este es un tema vital, porque es que aquí es donde vamos a negociar en el comercio internacional. Aquí es donde vamos a armar los negocios, es con respecto a este tema en torno al cual giran todos los negocios internacionales, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que son los INCOTER, los International Commercial Terms, los términos internacionales de comercialización, que son, en realidad, son un conjunto de reglas. Aquí no estamos hablando de leyes. ¿Qué significa esto? Los INCOTER realmente no están en la legislatura de ninguna nación. Los INCOTER no hacen parte del ámbito jurídico de las naciones. Los INCOTER se crearon por los comerciantes al interior de la Cámara de Comercio Internacional de París, porque en los años 30, cuando empezó el comercio mundial a desarrollarse, porque acuérdese que veníamos de unos procesos productivos que empezaron a crecer a partir de la revolución industrial, el comercio internacional empezó a crecer mucho y en la medida que el comercio crece, crecían los problemas, ¿cierto?
Las naciones del mundo nunca se ocuparon del tema, entonces los comerciantes buscaron ayuda al interior de la Cámara de Comercio Internacional de París para que vieran de qué forma se iban a poner de acuerdo en las obligaciones en un negocio internacional, que a mí me toca esto, que a vos te toca esto, que esto lo haces vos, que esto lo hago yo. Entonces, ellos, de ahí salió este tema que se llaman los Incoterms y que son unas reglas que determinan con absoluta precisión un mundo de aspectos esenciales de los negocios que ya vamos a ver más adelante, ¿cierto? Aquí se trata de determinar con absoluta precisión realmente varias cosas. Entonces, los Incoterms no tienen fuerza de ley, no son leyes. Y eso que quede claro, no son normas, no son leyes, eso no pertenece al acervo jurídico de ningún país. Pero, como fue unas reglas creadas por los comerciantes, hoy se contempla como parte de lo que se llama la lex mercatoria, que es la ley de la costumbre de los comerciantes, que ha impuesto demasiados procedimientos en el comercio. Ahora, no podemos decir tampoco que es completamente ajena a las normas de las naciones, porque resulta que la Organización Mundial de Aduanas, que reúne 183 países del mundo, entrega como directriz que los tributos se liquidan en el valor CIF o en el valor CIP de las cosas, ¿cierto? Entonces, de hecho, la normatividad mundial sí los está aceptando, ¿cierto? Pero como no tienen fuerza de ley, no son de obligatorio cumplimiento. Como no tienen fuerza de ley, como no es una cosa legal, es una herramienta de carácter facultativo, porque si queremos nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a negociar. Y cuando estemos de acuerdo con respecto a esta normatividad en los Incoterms, entonces el negocio está claro, ¿cierto? La fuerza de los Incoterms radica puntualmente en el conocimiento que se tiene de ellas en todo el ámbito de los negocios internacionales. Todos los que hemos sido actores del comercio internacional tenemos que ver con los Incoterms, quiera o no quiera, es obligatorio manejar este tema, y por eso les digo, muchachos, esto es realmente una necesidad, conocer este tema, dominarlo y saber el alcance que tiene. Esa es la importancia de los Incoterms, que todos los actores del comercio internacional, importadores, exportadores, navieros, agentes de carga, transportadores internacionales, financiadores del comercio internacional, todos los que participamos en el comercio internacional conocemos los Incoterms. Y ahí es donde radica la fuerza de ellos, y es por eso que no es ley, no tiene fuerza de ley, pero que son de obligatorio cumplimiento, claro, porque en el momento en que se incluyan en un contrato de compraventa internacional de mercancías, es un clausulado que aceptan entre las partes y que se convierten en obligaciones para las partes.
Un paréntesis, muchachos. Me pueden interrumpir cuando quieran. No hay ningún problema. Haga la pregunta que quiera y si algo no está claro, interrumpa tranquilamente, que no hay ningún problema con eso. Quedamos claros, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de los Incoterms realmente? Son 4 cosas. Delimitar con toda precisión 4 cosas, que son el lugar donde se entrega la mercancía. Y eso, cuando yo estoy hablando de que tengo un negocio aquí en Medellín y le voy a mandar las cosas, le vendí a un cliente que tengo en Itagüí, pues el cliente me dirá si me las recogí aquí en la empresa mía o yo las llevo. Pero cuando estamos hablando de que el cliente está en Corea, en Japón, en Indonesia, por allá al otro lado del mundo, entonces venga pues a ver y aclaremos dónde es que usted me va a entregar esa mercancía, ¿cierto? Ahora, en una operación de comercio internacional se generan una serie de documentos para poder llevar a cabo los trámites de exportación y de importación, dependiendo de dónde hacia dónde vaya la mercancía, para poder realizar las operaciones de importación y exportación, ¿cierto? Todos esos documentos y todos esos trámites aduaneros, el Incoterm también me va a decir a cargo de quién van a estar, con toda precisión. Aquí no hay lugar a dudas, aquí no hay interpretaciones, aquí no hay nada de eso. Aquí es con toda exactitud quién es el encargado de hacer las cosas. Hay un tercer punto que habla de la transmisión del riesgo en el transporte de la mercancía. ¿Hasta dónde yo como vendedor, me hago responsable por la tenencia y custodia de esa mercancía? ¿Cierto? Yo no estoy hablando si la mercancía ya es mía o todavía no es mía. No, estoy diciendo quién es responsable en cualquier momento de la operación. Nosotros le decimos inmediatamente de la tenencia y custodia de la mercancía. Si esa mercancía se daña, se pierde en un momento dado, bajo responsabilidad de quien estaba, ¿cierto? Entonces, ese tercer punto de la transmisión del riesgo en el transporte también lo determina precisamente el Incoterm. Y el cuarto punto es el reparto de los costos logísticos. ¿Hasta dónde pago yo y desde dónde pagas tú como comprador? ¿Cierto? Cuando vendemos a nivel nacional, pues hombre, lo máximo será que yo tendré que conseguir un transportador por ahí, un camión que me lleve las cosas. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero es que en el comercio internacional voy a necesitar, quiera o no quiera, voy a necesitar agentes de aduana, voy a necesitar operadores portuarios y aeroportuarios, voy a necesitar transportadores locales, transportadores internacionales, voy a necesitar el gobierno de mi país y el gobierno del país para donde va, porque aquí hay una cosa que se llama la DIAN, que es la que dicta la ley y dice cómo se hacen las cosas, y en el otro país hay otra aduana que dice también cómo se hacen las cosas y que encima de eso te va a cobrar una serie de tributos, de impuestos, aranceles, IVA, te va a solicitar una serie de documentos, de cosas, y todo eso tiene costo, ¿cierto? Y entonces ese cuarto punto del reparto de los costos logísticos también queda completamente claro si van a quedar en manos del vendedor o si van a quedar en manos del comprador, ¿cierto? ¿Cuál de los dos es el que va a determinar, el que va a cubrir esos costos?
Ahora, los Incoterm son una gran herramienta que transversaliza todo el comercio exterior. Todo, completamente todo queda transversalizado por este tema, porque es que si nos vamos a ver, mire, cualquier negocio que usted haga internacionalmente, cualquier que usted le vendió a un cliente suyo o le compró a un proveedor por allá en el exterior, cualquier negocio parte de una negociación, ¿cierto? Y de esa negociación van a haber un mundo de temas de lo que estábamos diciendo, dónde le entrego esa mercancía. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener otras cosas. ¿Cuándo se le entrego y cuál es el precio? Una cosa es el precio si yo te la entrego aquí en la puerta de mi fábrica y otra cosa es el precio si te la entrego allá en la puerta de tu fábrica, ¿cierto? Una cosa es si yo te entrego hoy aquí, es que yo recojo la mercancía en tu empresa, pues si quiere venga por ella mañana. Pero si te tengo que entregar en el Japón, cuando un barco de aquí a allá se demora entre 35 y 40 días, entonces espérate a ver cuál es el plazo de entrega y cuánto va a ser el costo. De manera que en la negociación aparece el Incoterm de una forma contundente en la medida que el Incoterm va a determinar todos esos aspectos. Ahora, en cuanto a la contratación, cuando yo hago un contrato de compraventa internacional de mercancía y cuando hacemos la operación de distribución física internacional, se van a generar un mundo de documentos. Documentos de transporte, inicialmente hay un contrato de compraventa, hay unos documentos de transporte, hay unos documentos que llaman de los manifiestos de carga. Recuerden que todo en Colombia, por ejemplo, en una exportación, empieza con una solicitud de autorización de embarque y en todos esos documentos, ahora, en la factura no se les vaya a olvidar nunca. En la factura de venta que usted esté vendiendo o esté comprando, tiene que estar el Incoterm. La DIAN te lo va a exigir. No le puedes mostrar una factura a la DIAN donde no aparezca el Incoterm, porque la DIAN necesita dos datos. Para las importaciones necesita el costo CIF o el costo CIP, dependiendo del medio de transporte, porque ahí es donde liquida tributos de importación y la DIAN lleva estadísticas de importación del valor de las importaciones en el valor CIF. Pero cuando son exportaciones, las estadísticas se llevan en el valor FOB. Entonces la DIAN siempre va a necesitar que tú le digas en todos los documentos cuál es el Incoterm bajo el que negociaste para ellos poder determinar o el valor CIF o el valor FOB de la mercancía, ¿cierto? Ahora, los documentos y trámites. ¿Cuántos documentos hay? Por Dios. Yo desde aquí empiezo con una planilla de una remesa terrestre de carga, que es lo que llamamos la planilla, y el camión llega al puerto, ahí le hacen el ARIM, que es la entrada de las mercancías al puerto, allá dentro el naviero hace el conocimiento para embarque, el agente de aduana se va para la DIAN, hace todo el proceso de exportación y entonces le dan la autorización de levante y entonces se montan las mercancías al barco, al avión o al medio que sea y entonces viene lo que es el certificado de embarque y entonces en esto del comercio internacional hay un mundo de documentos. Donde el Incoterm nos va a decir quién los obtiene y cuáles son, yo como vendedor, cuáles son los documentos que te tengo que entregar como comprador para que tú puedas seguir con el proceso de
de exportación de las cosas, ¿cierto? En el transporte y el seguro ni hablar. El transporte, estamos hablando del transporte interno, del transporte internacional, del transporte interno en el país de destino. Estamos hablando quién paga los seguros y quién es responsable por el transporte durante toda la operación. Eso queda claro en los Incoterm. Y hay un quinto aspecto que es la fiscalidad, porque recuerden lo que acabamos de decir, cuando las mercancías llegan a los países, hay una cosa que se llama la política comercial de los países, que podríamos decir tranquilamente que en todos los países del mundo existe uno de los instrumentos de política comercial más divulgados del mundo, que es el arancel, y un impuesto al consumo, un impuesto a la venta, que en el caso nuestro se llama el IVA, y que hay una serie de documentos, de permisos, de licencias, de cosas que las naciones del mundo exigen. En el arancel de aduanas le dicen a uno cuáles son los documentos que exige cada nación, cuáles son las cosas que exige cada nación para permitir la entrada de ciertas mercancías a su territorio aduanero nacional. Entonces los Incoterm también me van a determinar quién paga todos esos tributos, ¿cierto? O sea, pues que aquí estamos hablando de muchas cosas. Ahora, no vaya a creer que es que los Incoterm regulan todo. No, ni riesgos. Hay más cosas. Hay tres esenciales que no regulan los Incoterm. Primero que todo está el comercio de servicios. Los servicios, ustedes saben, muchachos, tienen la calidad de intangibles, y como intangibles no hay entrega física de las cosas, ¿cierto? De manera que con los servicios no tenemos nada que decir. Ahí no hay nada, no hay una entrega física, no hay unas condiciones de entrega de las cosas, de manera que con los servicios no nos vamos a meter. Los Incoterm no tienen nada que ver con eso. Hay un segundo aspecto, y quiero que les quede muy claro, que es que los Incoterm en ningún momento regulan ni dicen de quién es la mercancía. La propiedad de la mercancía no le importa a los Incoterm. Los Incoterm nunca va a ver usted en las 158 páginas, que fue la última traducción que nos hicieron de esta versión 2020, en esas páginas usted nunca va a ver que se transfiere la propiedad. Nunca, nunca. Aquí vamos a hablar que se transfiere la posesión, que se transfiere la responsabilidad, pero de la propiedad jamás va a hablar el Incoterm. Para el Incoterm no es importante quién es el dueño de la carga. Eso lo determinan otras cosas, eso lo determina la factura comercial de venta, eso lo determinan otros documentos. El Incoterm no. El Incoterm nunca va a hablar de quién es la mercancía, quién es el propietario de la mercancía. No, el Incoterm dice quién es el responsable por la tenencia de la mercancía, pero en ningún momento habla de quién es esa mercancía. No dice en ningún momento. Y tampoco va a hablar de los plazos de pago. Es que eso es una cosa que usted negoció con su cliente y que al Incoterm no le interesa. Usted está negociando con un cliente suyo en el exterior y usted las condiciones de negocio las negoció por allá en otra parte. Pero el Incoterm no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Eso fue un negocio puntual propio de su empresa, que hizo
con otra empresa del exterior, de manera que aquí no vamos a hablar de los plazos de pago. Ahora, no solamente estos tres aspectos no se regulan en los Incoterm, hay varias cosas de las que los Incoterm no habla, de las garantías, no se habla, de los incumplimientos, no se habla, de una serie de aspectos que pueden ocurrir en un negocio. El Incoterm no habla de eso, porque es que eso pertenece a un negocio que usted hizo con un cliente del exterior, sea vendiéndole o comprándole, pero ese fue el negocio que usted hizo. El Incoterm no se va a meter con esos temas porque realmente no tiene nada que ver con ellos, ¿cierto? Ahora, alguien del grupo ya había estudiado este tema, conocía el tema de los Incoterm. ¿Ah? Muchachos. No, señor. No, señor. Bueno, entonces miren, resulta que tradicionalmente desde 1936 que apareció la primera versión, se renovaron en el 57, en el 76 y a partir de 1980 se vienen renovando cada 10 años. Entonces tuvimos la versión de 1980, de 1990, la versión 2000, 2010 y hoy nos rige la versión 2020 con toda seguridad hasta el año 2030, ¿cierto? Toda la vida se clasificaron los Incoterm en 4 grupos y se hablaba del grupo E y se hablaba del grupo C y del grupo F y del grupo D, ¿cierto? Por las siglas, por las letras que se conocen, pues, los Incoterm. Pero hoy los criterios de clasificación son muy distintos, ¿cierto? Hoy apareció una clasificación fundamentada en criterios muy diferentes, muy diferentes. Básicamente en el tipo de transporte utilizado. Ese es el criterio fundamental. Entonces, se habla de unos Incoterm que son polivalentes, que significa que se aplican a cualquier medio de transporte, sea terrestre, marítimo, aéreo. Es decir, acuérdense que el transporte marítimo incluye todo lo que es también la navegación por aguas interiores, porque nosotros pues aquí, ahí salió un cuento ayer otra vez, esta mañana, del río Magdalena, de yo no sé cuánta plata más se irán a gastar ahí, pero resulta que si hay países del mundo que tienen unas vías internas navegables muy grandes y entonces por los ríos y por los lagos, pues también la navegación se considera no transporte marítimo realmente y no acuático, ¿cierto? Pero estos polivalentes yo los puedo utilizar en barcos, en trenes, en aviones, en camiones, en lo que yo quiera, ¿cierto? Y dejaron exclusivamente 4 para los de transporte marítimo, ¿cierto? Esos, hoy la clasificación fundamental de los Incoterm se basa en ese criterio, en el tipo de transporte, ¿cierto? Pero también podríamos hablar de que se pueden clasificar por el pago del transporte principal. ¿Quién paga el transporte principal? Entonces, hay 4 Incoterm que el transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? El transporte internacional. Hay 4 Incoterm donde el transporte internacional lo paga el vendedor y los otros 7 lo paga el comprador, ¿cierto? Y este es un criterio bueno porque determina exactamente ese pago, ¿cierto?
Y viene el tercer criterio, que es el de la transmisión del riesgo en el transporte de la mercancía. Entonces, ¿dónde le entrego yo a usted la mercancía? ¿Cierto? Hay 8 Incoterm donde yo le entrego la mercancía en mi país. Yo como vendedor le entrego la mercancía en mi país. Y hay otros 3, los del grupo, los últimos, que se llaman los que anteriormente llamábamos del grupo D, donde decimos que la entrega de la mercancía se hace en el país de destino. 8, entrego la mercancía aquí en mi país. Y los otros 3 le entrego allá en su país. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una serie de variantes que nos han ayudado demasiado con esto por una razón fundamental, muchachos. Miren, tradicionalmente el texto de los Incoterm fue escrito por abogados, ¿cierto? Abogados de las empresas y de los representantes y los abogados de la Cámara de Comercio y abogados invitados, y eran los que finalmente redactaban las normas, ¿cierto? Entre los abogados, yo no voy a hablar mal de nadie, ni estoy diciendo nada malo de nadie. Entre ellos manejan un lenguaje muy propio de su profesión y muy propio de... ¿Cómo? Con eso es suficiente, amor. Y ellos manejan un lenguaje muy propio de su profesión. Pero resulta que para nosotros, que somos los operadores internacionales, los que manejamos la operación del comercio internacional, los que negocian a nivel internacional. Bueno, que estés bien. ¿Quién habla? Ya, mi amor, ya. Es chévere que muestre y todo, Qué pena, por favor, cierran el micrófono. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, entonces, esta última versión la escribieron, fueron los logísticos. No me gastes esos adhesivos porque es que esto me valió harto. Esto no está eso. Pues yo no, por eso. Perdón, disculpen, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Ya puedo seguir? Sí, profe, yo creo que ya. Qué pena. Bueno, muchas gracias. No, entonces, la gran ventaja de esta versión de los Incoterm 2020 fue que la escribieron los logísticos y los comerciantes. Entonces pasamos de 94, 95 hojas, que era la versión 2010, con los mismos 11 Incoterm, a 159 hojas, que son los nuevos, porque estos que redactaron la norma últimamente, la redactaron para los logísticos y para los operadores, para que todo el mundo entendiera la norma, y entonces la norma se explicó muy bien. Y hoy todas esas dudas y una serie de expresiones que se tenían en el comercio internacional acerca de los Incoterm, hoy por fin las clarificamos, porque por fin nos explicaron puntualmente cómo es la operación y no imaginándonos pedazos, porque los abogados, pues no sé, o ellos qué interpretación le daban a las normas o qué significaban para ellos. Lo cierto del caso es que los que operamos el comercio internacional no teníamos claridad absoluta sobre muchas expresiones muy raras. De pronto ahora hablamos de una o dos,
que se tenían. Hoy, esta versión nos permite tener claridad completa acerca de todo esto, de manera que para nosotros ha sido muy beneficioso. Entonces vamos a mirarlos realmente de a uno, qué es lo que significa esto. Entonces, como les dije ahora, básicamente hoy se clasifican por el medio de transporte utilizado, y entonces vamos a hablar primero de los Incoterm polivalentes, ¿cierto? Entonces, usted va a ver esas 3 letras, por ejemplo, el primer Incoterm, el ESWORD, que significa en fábrica, en un lugar de entrega designado. Entonces, usted en un contrato va a decir que el precio de la mercancía es $1,500 por tonelada EXW planta del productor, ¿cierto? Y entonces ya con eso, para todos los que estamos actuando en el comercio internacional, está claro cómo se hizo el negocio, ¿cierto? No vamos a hablar ni del plazo de entrega, ni vamos a hablar de las mercancías, de las garantías, de los incumplimientos, no. Eso lo maneja usted por ahí en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Aquí vamos a saber todos cómo va a operar este contrato. Entonces, el primer Incoterm, que es el ESWORD, que significa en fábrica, en un lugar de entrega designado. Eso significa que el vendedor entrega las cosas objeto del negocio en la puerta de su fábrica o de su bodega, ¿cierto? Bueno, pero vámonos un poquito más atrás. Independientemente de los 11 Incoterm que vamos a ver, independientemente de cuál estemos utilizando, no importa cuál estemos utilizando, los vendedores siempre tienen 2 obligaciones en los negocios internacionales, lo que llamamos las obligaciones típicas, que son empacar, embalar y marcar. Esa es la primera obligación, porque usted es el que produce sus bienes, usted es el que tiene que ver cómo se empacan, se embalan y se marcan, ¿cierto? Y la otra se refiere a entregar toda la información pertinente a las mercancías. Manuales de uso, manuales de mantenimiento, fichas técnicas de los productos, hojas de emergencia de los productos, todo eso es información pertinente a las mercancías. Esas 2, independiente del término en que usted esté negociando, sepa que como vendedor tiene esas 2 obligaciones y que el comprador va a tener otras 2 obligaciones, que son recibir las mercancías y pagar. Y eso se oye muy sencillo, pero eso es todo un cuento que nos demoraríamos otra charla aquí de 2 horas hablando de esas 4 obligacioncitas únicamente, ¿cierto? Pero quiero que les quede claro, el vendedor siempre empaca, embala y marca y entrega toda la información pertinente a las mercancías. Y el comprador siempre recibe y paga, ¿cierto? En el término ESWORD, yo como vendedor te entrego las mercancías en la puerta de mi fábrica o de mi bodega, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando llega usted o su representante por las mercancías, yo le digo, véalas, ahí están. Fírmeme una remesa de entrega que en los documentos internacionales se llaman albarán de entrega. Fírmeme aquí que usted recibió. Cuando ese representante o el comprador firma que recibió las mercancías, ahí exactamente
es cuando el vendedor transmite la tenencia y custodia, es decir, que hasta ahí la mercancía estaba por cuenta y riesgo del comprador, que de ahí en adelante, ¿qué significa eso? Si el camionero empieza a montar al camión y se cae y se quiebra, se daña la mercancía, ya es problema del comprador, porque el vendedor ya entregó y tiene un documento firmado que dice que ya le recibieron esa mercancía, ¿cierto? Esto, por eso decíamos ahora que esto es delimitar con toda precisión. Yo le entrego la mercancía en la puerta de mi fábrica, ahí en la puerta, no encima del camión, no, ahí en la puerta usted la carga, ¿cierto? O sea, esto significa que para el vendedor se le acabaron sus responsabilidades ahí en la puerta de su fábrica, ¿cierto? Es un término que tiende a desaparecer, que estábamos seguros que iba a desaparecer en esta versión, pero ahí lo mantuvieron, pero estamos seguros que para la versión del 2030 desaparece, porque es un término muy poco utilizado, porque representa muy poca competitividad para las empresas. Es un nivel de servicio demasiado bajito, porque piensen ustedes, muchachos, se van a ir a comprar una cosa a Malasia y entonces le dice recójamela en mi fábrica, y entonces yo le pregunto, ¿usted cómo va a ir por esa mercancía allá? ¿Usted conoce camioneros en Malasia? ¿Quién le lleva esa mercancía a los puertos? ¿Usted conoce aduaneros en Malasia que le hagan todo el trámite y usted conoce la ley de Malasia para saber qué es lo que están exigiendo, platas, cosas, vainas, para poder hacer la exportación? Entonces, este es un término con muy bajito nivel de servicio, porque piensa entonces y verá, al comprador le va a tocar llevarse esa mercancía de ahí, desde esa fábrica, hasta un puerto, hasta un aeropuerto, hasta un paso de frontera, hasta donde sea, va a tener que llevarla hasta de cuenta de él, ¿cierto? Va a tener que pagar la exportación, todos los trámites de exportación los va a tener que pagar, toda la operación que se haga en esos terminales de carga la va a tener que pagar, va a tener que pagar el transporte internacional, el seguro internacional de la mercancía, a la llegada al país de destino tiene que pagar toda la operación en puertos, aeropuertos o pasos de frontera, terminales de carga, va a tener que pagar tributos a su gobierno, aranceles, impuestos al consumo, toda la cosa. Además, como tuvo que hacer la exportación, tuvo que conseguir todos los documentos que le exigía la aduana de este país para poder hacer la exportación, y se los va a tener que llevar a la aduana de ese otro país para poder hacer la importación, y paga tributos, paga todo, lleva hasta su fábrica y descarga en su fábrica. Eso significa que en el término export, al comprador le toca hacer toda la operación de distribución física internacional. Toda. El vendedor se liberó de responsabilidad cuando entregó la mercancía en la puerta de su fábrica, y hasta ahí fue responsable de ella, ¿cierto? La nueva versión de los Incoterm habla de una variante que habla de export loaded, ¿cierto? Que es export, pero cargada en el vehículo. Y como vamos a ver más adelante, por eso es que nos atrevemos a decir que muy seguramente este término lo van a sacar para la próxima versión, ¿cierto? Donde ya yo como vendedor no le entrego en la puerta de mi fábrica, sino que le entrego sobre el vehículo que vino. Pero tiene que quedar expresado en el contrato. Si en el contrato dice EXW únicamente, se entiende que entrega en el suelo.
cuando dice eastward, EXW, loaded, cargado, entonces ya sabemos que entrega entre el primer vehículo que va a transportar la mercancía, ¿cierto? Esa es una variante que se le dio una posibilidad de negociar entre comprador y vendedor. Hay un segundo término que habla del FCA, el Free Carrier, que es el libre transportista. Y puse aquí la expresión que se tenía hasta esta versión porque hablaba del franco porteador. Y nosotros, la primera vez que vimos esa expresión, la pregunta fue, ¿oíste? ¿Y qué es un franco porteador? Ah, es un libre transportista. Ah, bueno, entonces ya siquiera pues nos explicaron que quién es el franco porteador, ¿cierto? Entonces, mire, este es un término que creíamos que lo iban a sacar también y resulta que lo revivieron y le dieron una fuerza enorme y hoy se volvió la estrella de los Incoterm porque se le dio una flexibilidad enorme en el manejo de la carga. Mire, yo como vendedor le entrego al comprador la mercancía en el sitio que quiera, donde usted quiera, pero siempre y cuando ese sitio sea al interior de mi país, del vendedor. Entonces, pongamos el ejemplo. Le voy a vender una mercancía a un cliente del Ecuador. Le entrego aquí en Medellín, o le entrego en Pereira, o en Cali, o en Popayán, o en Pasto, donde me diga, no tengo ningún problema, ¿cierto? Dos cosas y tienen que quedar claro. En el sitio de entrega, le entrego sobre el vehículo que las llevó hasta allá. Yo no descargo mercancías como vendedor. Usted transbórdela de un camión a otro y listo. Yo no entrego mercancías cargadas. Yo las pongo a disposición suya para que usted haga el transbordo de las mercancías. Entonces, me recibe con la mercancía en el vehículo. Entonces, ojo que aquí es donde empieza el problema real de los Incoterm, porque mucha gente toda la vida pensó que todas las responsabilidades se cumplían en el mismo punto. Y este término viene y nos explica completamente que no, ¿cierto? Porque digamos, yo le puedo entregar desde mi fábrica cargado en el camión. Y entonces por eso les decía ahora del Eastward que está que desaparece por eso. Yo le puedo entregar desde mi fábrica. No hay ningún problema. Yo le entrego en cualquier sitio mientras ese sitio sea al interior de mi país. Entonces usted que es mi cliente ecuatoriano me dice, ve hombre, entregámele a un camionero que yo tengo allá de una empresa aquí en el Ecuador que está en Pereira. Ah, yo me la llevo para Pereira. No hay ningún problema, ¿cierto? Y cuando le digo, vea la mercancía ahí sobre el vehículo, mírela, cuéntela, toda la cosa y firme aquí que recibió. Ahí estoy trasladando el riesgo y la tenencia de la mercancía al comprador. Y ojo que apenas estamos en mi país, estamos allí en Pereira, ¿cierto? Pero ya su representante recibió la mercancía. Yo ya me liberé del problema de los riesgos sobre la mercancía. Pero sin embargo, todavía tengo una obligación que es hacer la exportación allá en la frontera en Rumichaca. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Yo me deshice de la responsabilidad de la mercancía desde el sitio en que le entregué en Pereira. Usted me firmó que recibió y hasta ahí fue responsabilidad mía. Si esa mercancía
de Pereira por allá, por Pasto, por esas montañas, ese camión se echa a rodar, se voltea, cualquier cosa, es responsabilidad del comprador, porque yo ya había entregado esa mercancía y tengo el documento en la mano que dice que se la entregué a su representante. Pero quedo con la responsabilidad de hacer la exportación. O sea, que el trámite de exportación sigue siendo responsabilidad del vendedor. Así la mercancía ya vaya en un vehículo que no es ni de propiedad mía, ni contratado por mí, ni nada de eso, yo tengo la obligación de estar esperando ese vehículo en la frontera para hacer la exportación. Y cuando la DIAN en Colombia diga, listo, se autoriza el levante de esa mercancía, se autoriza la exportación, tenga su declaración de exportación, ahí terminaron todas mis responsabilidades como vendedor. O sea, la responsabilidad sobre la tenencia y custodia de la mercancía se terminó desde el sitio en que la entregué. Pero la responsabilidad de la operación permaneció hasta que yo tengo que hacer la exportación de las mercancías, ¿cierto? Esto se habla de FCA puerto o terminal o FCA aeropuerto por una razón muy sencilla, que este era un término que no era marítimo. Pero lo que les decía ahora, la última versión de los Incoterm le dio una fuerza tan grande que entonces hoy nos dicen que lo que es la mercancía contenedorizada en contenedores es mejor utilizar el término FCA que los términos más usados, que era el FOB y el CIF, ¿cierto? Más adelante vamos a ver eso. O sea, yo puedo hablar hoy de FCA en un puerto porque como es un polivalente, también el transporte marítimo. Lo que es que la mercancía debe de ser contenedorizada, porque para carga suelta es muy complicado el manejo en el puerto en este término, ¿cierto? O en un aeropuerto, por eso hablamos de FCA. Entonces yo le digo, le vendo FCA a Cartagena. Significa eso que le voy a entregar entre el puerto de Cartagena. FCA Aeropuerto José María Córdoba, le voy a entregar allá entre el puerto. No afuerita ni nada, sino allá en el puerto le voy a entregar. ¿Dónde? Sobre el vehículo. La mercancía sobre el vehículo. Eso que quede claro siempre. El tercer término, el CPT, que también era un término para otros medios de transporte, pero hoy también se incluyó en el marítimo, habla de Carriage Pay To, ¿cierto? El CPT, transporte pagado hasta. ¿Hasta dónde es que pago el transporte? Hasta el lugar de destino que hayamos convenido. Entonces, mire, pues, muchachos, que aquí volvemos al cuento de dónde terminan mis responsabilidades sobre la tenencia, sobre los riesgos de la mercancía y dónde termina mi responsabilidad sobre la custodia, sobre la operación. Entonces, mire, en este término CPT, yo llevo la mercancía al puerto, si es contenedorizada, al puerto, al aeropuerto, al paso de frontera, donde usted quiera, ¿cierto? Independiente del medio de transporte que estemos utilizando. Yo llevo la mercancía hasta allá, hasta el puerto, aeropuerto, el paso de frontera, cualquier cosa, ¿cierto? Hago la exportación. Yo como vendedor hago la exportación. Yo exporto la mercancía, o sea, toda la exportación es responsabilidad mía como vendedor, ¿cierto? Monto las mercancías en el vehículo que la va a llevar. Si es un barco, la monto en el barco.
Si es un avión, la monto en el avión. Si es un tren, nosotros no tenemos trenes internacionales, pero en Europa pues es realmente muy utilizado. Si es en un camión, la monto en el camión. Y ojo con esto, yo como vendedor pago el transporte hasta el destino final de las mercancías. Es decir, las entrego en el puerto de Cartagena montados en el barco. Listo, ¿para dónde va esa mercancía? Para México. ¿Por qué puerto va a llegar a México? Digamos Monterrey, Veracruz, listo. Yo, como vendedor, pago ese transporte de Cartagena allá a ese puerto. Como vendedor, pago el flete del aeropuerto José María Córdoba al aeropuerto de Miami o al aeropuerto Ezeiza en Buenos Aires o a cualquier parte. Yo, como vendedor, pago eso. Entonces, ojo, la responsabilidad mía va hasta que monto las mercancías en el medio de transporte que los va a transportar internacionalmente. Barco, avión, cualquier cosa. Ahí termino. Cuando yo le entrego a ese transportador me da un documento que llama un conocimiento de embarque y yo ya con eso le digo a mi comprador, mire, las monté en el medio de transporte, ya quedaron allá adentro, ¿cierto? Y pago el flete. Entonces, hombre, es que estamos hablando del transporte marítimo. ¿Cuál es la factura? Una cosa que llama el BL, el Bill of Lading, ¿cierto? Y entonces en el BL dice Freight Prepaid, o sea, que el flete ya fue pagado. Fue prepagado. ¿Qué significa eso? Que yo a mi comprador le digo, vea, aquí está el conocimiento de embarque, donde compruebo que la mercancía quedó entre el vehículo que la iba a llevar. Y mire que pagué la factura de fletes. Si ese avión se cae, si ese barco se hunde, si pasa lo que pase, va a ser responsabilidad ya del comprador. El vendedor cumplió con pagar y pagó y tiene el documento en la mano que dice que pagó, ¿cierto? Pero es responsabilidad del otro. ¿Qué significa que sea responsabilidad del otro? Que entonces, básicamente, las obligaciones de un comprador empiezan por asegurar la mercancía internacionalmente, porque el flete no tiene que pagarlo porque lo pague el vendedor, pero sí el seguro. Y ya recibir las cosas en el puerto, aeropuerto, sitio, terminal, en destino, pagar toda la operación ahí, pagar toda la nacionalización de su mercancía, llevar hasta su fábrica y descargar en su fábrica, ¿cierto? Esto que quede claro, que yo como vendedor transmito el riesgo de la mercancía cuando la mercancía queda sobre el vehículo que la va a transportar internacionalmente, que compruebo con un documento que llama el conocimiento de embarque, ¿cierto? Y en el flete, si es marítimo, el BL va a decir prepaid, freight prepaid, ¿cierto? Ah, es que fue aéreo, el AWE, el Airway Bill, también dice prepaid. O sea que yo ya pagué el flete. Yo cumplí con mis responsabilidades. Cumplí mi responsabilidad sobre los riesgos de la mercancía cuando las monté en los vehículos que la van a llevar internacionalmente. Y sobre la operación cumplí cuando pagué el flete de ida de la mercancía. ¿Está claro hasta ahí? Ah, muchachos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor, está claro. Bueno,
el cuarto Incoterm habla de CIP. Entonces, realmente es el mismo Incoterm que acabamos de ver, el Carriage Pay To. Lo que pasa es que aquí hablamos de Carriage and Insurance. Aquí no solamente hablamos de que se pague el flete, sino que se pague el seguro. ¿Cierto? Entonces, ojo pues, que entonces, yo como vendedor voy a tener que llevar hasta el puerto, aeropuerto, hasta donde sea, voy a tener que hacer la exportación, voy a entregar la mercancía, voy a transmitir los riesgos de la mercancía cuando queden montados en ese vehículo que los va a llevar internacionalmente, pero aparte del flete, voy a pagar el seguro también de la mercancía. El problema aquí es cuál seguro le pago a la mercancía. ¿Qué seguro le pago a la mercancía? Entonces, mire, la nueva versión de los Incoterm dice que cuando estamos hablando del Incoterm CIP, se va a tener que pagar un seguro de alta cobertura, que es lo que se llaman las cláusulas tipo A del Instituto de Cláusulas de Cargo Clause Institute. Sí. Las cláusulas tipo A, que es un nivel de cobertura demasiado amplio, ¿cierto? Porque hay cláusulas tipo B y hay cláusulas tipo C, que es la menor cobertura, que es lo que llamamos el amparo básico únicamente, ¿cierto? Entonces, en el término CIP, a mí la regla, el Incoterm me va a decir, tenés que pagar un seguro con cláusulas tipo A, o sea, un seguro de una cobertura muy amplia, ¿cierto? Sin embargo, a renglón seguido dice que se puede negociar el seguro. Es decir, que si el otro no necesita tanta cobertura o yo no sé qué cosa, ¿para qué le vas a, si vos vas a mandar una mercancía, digamos, en barco, de aquí para la Argentina o de aquí para Chile, pues pensemos de aquí para Chile, de Buenaventura para abajo, a ver quién es el que está en guerra por ahí. ¿Para qué aseguro contra guerra internacional? Por ahí no hay nadie en guerra. Entonces, son unos costos de seguro que entonces a mí el Incoterm me dice, originalmente tenés que comprar un seguro de cláusula tipo A, mayor cobertura. Pero poder negociar con tu cliente. Si necesitan menos, lo único que nosotros necesitamos es que en el contrato quede plenamente identificado que van a contratar otro tipo de seguro, porque si no, nosotros suponemos que es un tipo de seguro de cláusulas A. Entonces, si van a contratar otra cosa, me lo explica en el contrato de compraventa y me dice que sí se vende CIP, pero con un seguro tipo B o tipo C, que es el amparo básico únicamente, ¿cierto? Ahora, sale ese barco o sale ese avión y se hunde ese barco o se cae ese avión. Entonces, volvemos al cuento. Es responsabilidad del comprador, porque el vendedor cumple con pagar el flete y comprar un seguro. ¿Qué significa eso? Que él, al igual que en el término CPT, va a pagar el flete hasta el puerto, hasta el aeropuerto de destino, hasta el sitio de destino. Eso no es problema, ¿cierto? Y que va a comprar un seguro, pero es un seguro que no es para él. Recuerde que cuando se compra un seguro
se tienen que especificar 3 personas: el tomador, el asegurado y el beneficiario. Yo, Eduardo Londoño, le puedo comprar un seguro al carro de mi esposa Gloria Molina, pero si le roban el carro, que se lo paguen a mi hija María José Londoño. En ese caso, yo soy el tomador, mi esposa Gloria es la asegurada y mi hija es la beneficiaria. 3 personas distintas. Pero yo, Eduardo Londoño, puedo comprar un seguro del carro de mi esposa Gloria Molina y si se lo roban, que lo paguen a ella. Yo soy el tomador simplemente. Ella es la asegurada y la beneficiaria del seguro. Ya no somos no 2. Pero yo, Eduardo Londoño, compro el seguro del carro mío y si me lo roban, me lo pagan a mí. Yo soy tomador, asegurado y beneficiario. Ya no soy sino uno, ¿cierto? Eso pasa en el seguro internacional. A mí, el Incoterm me obliga a comprar un seguro. Entonces, en ese seguro va a decir, tomador, Eduardo Londoño. Asegurado, mi cliente del exterior. Beneficiario, mi cliente del exterior. Entonces, si ese avión se cae, si ese barco se hunde, yo liberé mis responsabilidades porque tengo la póliza en la mano y tengo primero que todo el certificado de embarque para garantizar que puse la mercancía sobre el vehículo. Tengo la cuenta de flete pagada y tengo la póliza de seguros. Yo le digo a mi cliente, vea, el asegurador es este, vaya, reclámele usted. Yo no. Yo cumplo con haberle puesto la póliza que es y cumplí con todas mis obligaciones, ¿cierto? El quinto término habla del DAP. Este apareció en la versión 2010 y se mantuvo. Delivered at place, entregada en el lugar designado, en el lugar de destino designado. Acuérdese que ahora decíamos que cuando clasificábamos por sitio de entrega, los que empezaban por D, entregó en el país de destino, ¿cierto? Entonces, recuerde que en el FCA yo entregaba en cualquier sitio al interior de mi país, ¿cierto? Ahora en el DAP entrego en cualquier sitio al interior de su país. Le entrego allá en su país, dígame dónde quiere que le entregue y yo le entrego allá. Recuerden que en el FCA yo decía, le entrego en cualquier parte, pero yo quedo con la responsabilidad de hacer la exportación. En este DAP yo le entrego donde usted quiera en su país, pero usted como comprador hace la importación. Entrégueme en la fábrica mía o en donde un cliente mío. Yo llego con las mercancías a su país, espero que usted haga toda la nacionalización porque todo el trámite de importación es del comprador y cuando termine sigo con la mercancía para el sitio que usted me hubiera dicho. Yo voy y la llevo hasta allá, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Cuando llego a ese sitio, vuelvo y le digo al que me va a recibir, vea la mercancía ahí sobre ese vehículo. Usted la descarga, ¿cierto? Entonces, mire que volvemos al cuento que las responsabilidades se cumplen en sitios diferentes. En este Incoterm yo transmito los riesgos de la mercancía cuando la entrego en el sitio designado allá en su país. Yo soy responsable por todo lo que pase con esa mercancía en el transporte internacional y en todo hasta llegar al país de destino y entregarle en el sitio que usted me dijo. Yo se la llevo hasta, no tengo ningún problema. Pero recuerde que yo me echo para atrás un momentico mientras usted hace la importación de la mercancía porque esa es responsabilidad suya. O sea,
que para el comprador la responsabilidad empieza con la nacionalización, con todo el trámite de importación en su país, ¿cierto? Empieza con eso. Y vuelve a hacerse responsable de ella en el sitio donde se las entregaron. Y allá cuando yo le digo ahí sobre el vehículo, vea, firme aquí, recíbame la mercancía. Y usted firmó, yo como vendedor, ahí transmití el riesgo de las mercancías. Sobre la operación, usted ya había tenido que ver en la operación por lo de la importación. Sin embargo, cuando usted terminó la importación, yo la llevé hasta el sitio de entrega. Eso es un término que es muy utilizado en otros países del mundo, sobre todo en la Unión Europea, por muchas razones, pues entre ellas porque no hay aduanas, ¿cierto? Porque desde que se declaró ya la Unión, las aduanas desaparecen y las mercancías viajan en libre tránsito, ¿cierto? Entonces, bueno, pero hay muchos negocios de aquí también que son así. No hay, pues, mayor problema con eso. Hay un sexto término que se llama el DPU, Delivered at Place Unloaded, entregada en el lugar descargada. Descargada. La gran diferencia con el término anterior, con el DAP, es que aquí le entrego la mercancía en el suelo. Es el único Incoterm donde yo le entrego la mercancía descargada. Es el único. Ahora, realmente, cuando hablamos de DPU, no es que estemos entregando la mercancía en cualquier sitio al interior de su país. Aquí también estamos hablando que la voy a entregar en su país. Pero cuando hablamos de DPU, estamos hablando básicamente de terminales de carga. Le entrego en un puerto, en un aeropuerto, en una zona de actividad logística, en una zona franca, en una bodega especializada. Básicamente, donde haya los equipos indicados para la manipulación de las mercancías. No es que le entregue por ahí donde cualquier cliente en la calle, le entrego en un terminal donde tienen toda la tecnología para el manejo de esas cargas, ¿cierto? Pero yo también, pues en el DAP podría decir que le entrego en Treja Bodega, no hay ningún problema. El cuento es que aquí le entrego la mercancía en el piso. Cuando el vehículo mío llega con ella allá, yo la bajo del vehículo y le digo, mírela ahí, firme que la recibió. Y ahí transmito la responsabilidad sobre las mercancías, ¿cierto? Igualmente usted como comprador tiene que hacer la importación. Yo tuve que llevar esa mercancía hasta su país, esperar que usted hiciera la importación y seguir con ella a donde usted me diga que la haya llevado y no hay problema, ¿cierto? Y el último de los polivalentes es el DDP. Acuérdese que en el Eswork entregamos la mercancía en la puerta de la fábrica mía, del vendedor. En el DDP, Delivered Duty Pay, entrego las mercancías en la puerta de la fábrica del comprador, allá en el otro país, allá al otro lado completamente. Y si en el Eswork el comprador hacía toda la operación de distribución física internacional, aquí es el vendedor. Hace todo, lleva hasta los puertos, aeropuertos, paga exportaciones, paga fletes internacionales, seguros internacionales, llega al otro país, paga importación, paga todo y lleva hasta la puerta de la fábrica del comprador. O sea que este
es el Incoterm con mayores responsabilidades para el vendedor. Si alguno de ustedes, muchachos, ha comprado cosas por AliExpress, por Amazon, por esas cosas, esa es la modalidad de ellos, la entrega de EDP. Usted está en su casa y allá van y le tocan y le entregan las cosas, ¿cierto? Porque ellos tienen un manejo bastante grande sobre la operación de distribución física internacional, ¿cierto? Sin embargo, por problemas de fiscalidad, mire, cuando yo como comerciante en Colombia, por ejemplo, tengo una empresa funcionando sobre Plan Vallejo o tengo una empresa montada en una zona franca, todas las mercancías, todas las materias primas que importe para la producción mía, no voy a pagar IVA ni voy a pagar arancel. Eso es el beneficio del Plan Vallejo y esos son los sistemas especiales de IMPO y EXPO, ¿cierto? Por problemas de fiscalidad, si yo llevo esa mercancía hasta otro país y yo como vendedor pago toda la importación allá y pago todas las cosas, a mí como mercancía extranjera no me van a devolver 5 centavos, ¿cierto? Y al comprador le va a interesar que esa mercancía no pague impuestos, pues porque le va a salir mucho más barata a él y va a ser más competitivo. Entonces, esta nueva versión habla de una variante que llama la DDP VAT Unpaid, que significa realmente entrega con IVA no pagado. O sea, yo la llevo, impórtela a usted porque a usted le van a devolver esos impuestos que pague de esa importación y a mí no. Porque yo soy una empresa del extranjero, a mí no me van a devolver nada, ni tienen por qué, ¿cierto? Por ese problema de fiscalidad es que hoy se da esta variante. Y los otros hablamos de los términos marítimos, que son el primero, que es el FAS, Free Alongside Ship, que es que yo como vendedor pongo la mercancía al lado del barco. Aquí ya olvídese de aeropuertos, de pasos de frontera, de cualquier cosa. Aquí no estamos hablando y no de puertos, porque estos Incoterm son puramente marítimos y no tienen ninguna otra interpretación, ¿cierto? Entonces, en el Free Alongside Ship, yo le pongo la mercancía al lado del barco. ¿Qué significa eso? Que yo llevo la mercancía hasta el puerto, como vendedor, pues. La entro al puerto, pago todo lo que me cobren adentro del puerto, hago la exportación de la mercancía, y dejo la mercancía al lado del barco o al alcance de los medios de carga del barco. Yo, cuando pongo esa mercancía ahí, ahora, si esa mercancía está puesta al lado del barco, sencillamente es porque ya la DIAN, a mí en el caso pues nuestro aquí en Colombia, ya me dijo, expórtela, tenga su declaración de exportación, ya la solicitud de autorización de embarque se convirtió en la declaración de exportación, exporta mercancía, y si está al lado del barco es porque ya está exportada. Ahí la entrego. Usted como comprador la monta al barco, no al avión, al barco. La monta al barco, paga el seguro internacional, paga el flete internacional, paga la bajada ya en el puerto destino, paga la importación, la nacionalización de la mercancía, lleva hasta su fábrica y descarga en su fábrica, ¿cierto? Ese es un término que el FCA también lo tiene contra las cuerdas ya. Eso de dejar al lado del barco
Eso hoy realmente este es un término que se utiliza únicamente tal vez en lo que es la carga de graneles y de pronto de lo que se llaman los grandes commodities, el hierro, el acero, el petróleo, esas cosas, pero el de mercancía en general está casi por fuera de funcionamiento. El segundo término habla del FOB, que era hasta la versión 2020 el término más utilizado del mundo, ¿cierto? La gran mayoría de los negocios del mundo se hacían en término FOB, ¿cierto? Free on board, lo que hablábamos ahora en el CPT. Yo le entrego encima del barco, entre el barco. Ahí le entrego la mercancía y entonces la responsabilidad mía, si le entrego entre el barco, fue porque yo tuve que hacer la exportación. O sea que yo como vendedor llevé la mercancía, pues la empaqué, la embalé y la marqué, puse toda la información, la llevé hasta el puerto, hice la exportación, llegó el barco a los 2 o 3 días y la metí entre el barco. La metí entre el barco. Ojo, que en esta última versión se explicó qué es dejar entre el barco. Dejar entre el barco es subirla, acomodarla, lo que llama el estibado, y el trincaje, amarrarla allá, entre la bodega o sobre la cubierta del barco. Hasta que no se den esas 3 actividades, el capitán del barco no va a entregar el conocimiento de embarque diciendo que la mercancía quedó entre el barco, ¿cierto? A eso se refiere. Cuando sale el certificado de embarque, yo como vendedor cumplí con todas mis obligaciones. Hice la exportación, hice todo y la entregué a bordo del barco que la va a llevar. Cumplí con esto, ¿cierto? Viene el término CFR, que es el mismo CPT, pero para los barcos, ¿cierto? Costo y flete, cost and freight, que es igual que lo que decíamos ahora, que si era en contenedores, podía utilizar el CFR tranquilamente. ¿Cuándo cumplo yo como vendedor? Cuando monto esa mercancía entre el barco, lo que compruebo con el conocimiento de embarque y pago el flete hasta el puerto de destino. Ahí, exactamente igual al CPT. Lo que pasa es que aquí estoy hablando de cualquier tipo de mercancía, carga suelta, carga extradimensionada, frágil, graneles, lo que quiera, ¿cierto? Cuando hablamos de CPT hablamos de mercancía contenedorizada. Aquí estoy hablando de cualquier tipo de mercancía, pero igualmente, como vendedor cumplo con mis obligaciones cuando monto al barco que la va a llevar hasta el puerto de destino y pago el flete. Eso pues está claro. O sea que volvemos al cuento. La responsabilidad sobre la tenencia y custodia de la mercancía se acaba una vez monte al barco, pero quedó con la responsabilidad todavía de pagar el flete hasta el puerto de destino, ¿cierto? En el FOB yo entrego en el puerto de embarque. Aquí en el CFR pago hasta el puerto de destino, sin embargo entrego en el puerto de embarque. Y por último está el término CIF, que es también igual al anterior, lo que es que aquí pago el seguro también, ¿cierto? Entonces ya cuando hablo de CIF, que era el segundo más utilizado del mundo, entonces estoy hablando de costo, seguro y flete. ¿Hasta dónde? Hasta el puerto de destino designado. Igual a como decíamos ahora, yo compro un seguro donde mi cliente es el asegurado y el beneficiario. Lo que pasa
es que en el CIF la norma dice una cosa diferente. Y entonces, cuando hablamos del CIP, decía que tengo que comprar un seguro de cláusulas tipo A de mayor cobertura. Cuando estoy negociando en el término CIF, CIF, la norma me dice que tengo que entregar la mercancía con un seguro de cláusulas tipo C, o sea, amparo básico únicamente, el mínimo de seguro que se me exige. Sin embargo, también a renglón seguido dice que puedo negociar el seguro. ¿Quiere que le ponga más? Yo como vendedor le digo, yo le compro más seguro a cargo suyo, páguemelo usted y yo le compro lo que quiera. No tiene ningún problema, ¿cierto? Pero yo vuelvo y cumplo con mi responsabilidad cuando monté las mercancías al barco. Monté las mercancías al barco, ahí transmito la responsabilidad sobre las mercancías. Pero sobre la operación todavía tengo que pagar el flete y el seguro. ¿Cuál seguro? De cláusulas tipo C originalmente. Si queremos negociar otro seguro, no hay problema. En este término se dieron 3 variantes, de las cuales 2 nunca he visto que se negocie sobre ella, ¿cierto? El CIF Landed, que es, acuérdese que yo en el CIF dejaba sobre el barco allá en el puerto de destino y usted bajaba del barco. El CIF Landed yo se la entrego en el suelo, la bajo del barco. Nunca he visto negociar, porque si se la voy a bajar del barco, de una vez le vendo en otro término, ¿cierto? No veo la necesidad de eso. Hay otro que es todavía más raro, que es el CIF Cleared, que es despachada. Yo pago la nacionalización. Pues si voy a pagar la nacionalización, le vendo DDP de una vez. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Acuérdense del problema que hablamos de la fiscalidad. O sea, ese impuesto que le podrían devolver a usted se va a perder, porque a mí no me lo van a devolver, yo soy una empresa extranjera, ¿cierto? Y la otra sí es muy común, que es el CIF Maximum Cover, donde yo puedo negociar con mi cliente diciéndole que me le ponga a esa mercancía la máxima cobertura, es decir, que me ponga cláusula tipo A y encima de eso le ponga guerra internacional y huelga, y entonces eso es lo que se llama cobertura completa. Listo, yo puedo negociar eso con cargo a usted, porque yo como vendedor estoy obligado a comprar el clausulado tipo C, que es la más barata. ¿Quiere que le ponga máxima cobertura? Vale tanto, páguemelo, págueme esa diferencia y yo se lo compro. Esto pues, muchachos, realmente es muy rápido, porque aquí hay muchas cosas de qué hablar, pero ahí les queda esa inquietud. Y como consejo, como una persona que llevo 30 años dedicada a esto del comercio exterior y a mover carga por todo el mundo, esto hay que saberlo, muchachos. Esto hay que saberlo para que lo tengan claro, porque lo cierto es que hay que saberlo. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo tenemos que conocer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Profesor,
Por aquí hay una mano levantada de Guillermo Marulanda, pensaría yo. Cuéntame. Guillermo. Profe, yo le preguntaría, entonces, usted en este momento, o sea, ¿cuál sería el mejor seguro o cómo sería la mejor negociación para hacer negocios internacionales? Depende. Es que ahí es donde ustedes tienen que saber este tema, muchachos. Mañana te dice, ¿cómo es que es tu nombre? Guillermo Marulanda. Guillermo, mañana te dice tu jefe en tu empresa, camine que nos vamos para Nueva York a una feria internacional a negociar. Entonces vos te vas con él, como vos sos el negociador internacional, entonces te vas a encontrar con unos tipos allá bien jugados en el comercio exterior y te van a decir, ah, yo te vendo FOB. Y vos decís, ah, yo que no conozco nada para ese país, yo que no tengo amigos ni en navieras, ni las navieras con que yo trabajo van a ese país. Entonces, no, venga, cambiemos el término. Cambiemos el término, hermano, es, usted conoce la estructura de costos para usted decir negocio en este término. Es que miren, muchachos, nosotros en Colombia tenemos artículos que pagan un 19% de arancel, 19%, perdón, de IVA, y hay artículos que pagan hasta el 35% de arancel. Es decir, estamos hablando en términos reales de un sobrecosto del 54% a través de lo que se llaman las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿cierto? Eso lo conoces tú para saber qué estás negociando. Yo no te puedo decir cuál es el mejor negocio. A vos tenés un amigo en una aerolínea que te cobra la mitad del precio porque es muy amigo tuyo, yo no sé por qué. Entonces, si vos, un consejo que les doy es, vendan lo más lejos que pueda y compren lo más lejos que pueda, pero que no se le vaya la mano tampoco, por lo que les explicaba al principio. Porque si usted va a comprar eso en Qatar, vaya y dígame, pues usted, ¿qué camionero conoce en Qatar? ¿Quién le va a llevar las cosas hasta dónde? ¿Quién le va a manipular sus mercancías allá? Ustedes de aquí. Entonces, pero si puede, si usted tiene buenas relaciones con los transportadores internacionales y puede conseguir buenas tarifas, compre lo más lejos que pueda y venda lo más lejos que pueda, porque usted se está ganando todas esas platas de los descuentos en la operación. ¿Te queda claro? Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vianey, ¿qué dice ahí? No, esperen, yo miro. Sí, señor, Vianey Mauricio, profe, buenas, ¿cómo está? ¿Qué hombre? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Profe, bueno, una pregunta referente al tema. Entonces, digamos, pues normalmente dependiendo de los países, pues la moneda principal es el dólar. ¿El Iconter de alguna manera también controla esa parte de costeo? O sea, no, sí se incluye, pero no se controla ahí dentro del Iconter como tal. No, y venga, Vianey, le doy un consejo de una vez porque el Incoter no va a hablar de las monedas, ni del pago, ni de nada de eso. Como negociador internacional, vos te podés ir para el país del mundo que quieras, te vas para Rusia y negocias en rublos, y te vas para Japón y negocias en yenes, y te vas para Inglaterra y negocias en libras esterlinas, y te vas para Arabia, eso se llaman dinares, y negocias en esa moneda, en reales allí en el Brasil, en soles en el Perú. Vos podés negociar en la moneda que te dé la gana. Pero a la DIAN no le podés mostrar el negocio sino en dólares
americanos, no dólares canadienses ni dólares australianos. En dólares americanos con expresión de centavos. Si no le pones los centavos, te devuelven las facturas porque están mal hechas, ¿cierto? Entonces, hace tu negocio en la moneda que quieras. Pero las facturas, es decir, a la DIAN y al Banco de la República, sea para el reintegro de divisas o para el pago de divisas al exterior, no le podés hablar sino de dólares americanos. Por decir, ay, es que la Unión Europea, los euros, sí, todo lo que quiera, todo lo conocido que quiera, todo lo que usted quiera, pero la DIAN no le podés mostrar las cosas sino en dólares americanos. Poder negociar en cualquier moneda, en la que quieras. Pero a la hora de venir a decir aquí, a mostrar una factura, tiene que ser en dólares americanos. ¿Te queda claro? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. Profe, al parecer no hay ninguna otra pregunta. Ah, bueno. Como quieran, muchachos. Ah, por aquí ya levantó la mano una niña, Viviana Gutiérrez. Viviana, ¿puedes abrir tu micrófono? Claro que sí, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, profe. Profe, mi pregunta es, digamos, muy sencilla, ¿cierto? Usted no da esa asesoría o ese acompañamiento, digamos, somos una asociación en este momento y tenemos proyectos de importar insumos agrícolas y materias primas. Entonces, sí, pues uno ve súper interesante el punto de vista y los estudios que usted tiene, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros simplemente o nos habíamos basado en el hecho de decir, vamos a importar. No hemos visto todos estos detallitos que usted tiene, profe. Detallitos, no corazón. Detallote. Exacto, exacto. Entonces, ¿me entiende, profe? O sea, aquí estamos, por ejemplo, mi esposo también está acá conmigo y somos parte de esa asociación. Entonces, apenas me dice, o sea, la vemos bien por un lado, se nos complica por el otro, entonces una cosa conlleva a la otra, ¿cierto? Sí. Entonces muy rico, pues muy rico, profe, uno es asesoría o digamos uno poder preguntarle o usted podernos asesorar, podernos brindar ayuda, no sé qué tan posible será. No hay ningún problema, no hay ningún problema. De hecho, ese es el trabajo mío, ¿cierto? Exacto, de hecho, profe. yo desde hace ya unos 10 años no trabajo para ninguna empresa, sino Ajá. que me dedico es a esto, a la asesoría, a la consultoría y a la educación. Excelente, profe. Porque me gusta, porque esto lo disfruto y yo soy de los que estoy plenamente convencido que el ser humano tiene un defecto de fabricación enorme. ¿Cómo es que uno se muere y se va con todo el conocimiento? Claro que sí. El conocimiento hay que repartirlo todo lo que se pueda, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ese de hecho es el trabajo mío. Ahora, en la universidad, en tu universidad, ya tienen el teléfono mío. Claro, yo de hecho lo copié ahorita que publicaste. Sí, pusiste pues su página y el teléfono, yo lo guardé, sí. Entonces, pero tenía esa duda si se podía hacerle normal la consulta, la asesoría, pedirle ayuda básicamente. No hay ningún problema, con todo el gusto del mundo. Ay, bueno, profe, Dios te pague, entonces ahí muy pronto estaremos para molestarte con ese detalle. Tranquila, nos vemos, hablamos, tranquila, no hay problema. Dale, pues, profe, feliz noche, muchas gracias. Chao, que estés muy bien. ¿Alguien más? Profe, como que por aquí no hay más manitos levantadas. Ah, bueno. No, profe, listo. Profe, muchísimas gracias. Creo que fue supremamente productiva esta charla. Creo que todos, o la mayoría de todos, estuvimos encantados con todo ese proceso que usted nos expuso el día de hoy.
profe, mil y mil gracias. No, vea, es con todo el gusto del mundo y de verdad que hay otro mundo de temas de los que podíamos ir hablando más adelante y no hay ningún problema. Con todo el cariño del mundo, Nelson me ubica ahí mismo, él sabe dónde ubicarme ahí mismo, de manera que cuente conmigo. Tú eres la directora del programa, ¿cierto? Sí, sí, Dulfay López. Dulfay, cuenta conmigo, cuando me necesites, me llaman, no hay ningún problema. Profe, mil y mil gracias. Bueno, a todos los participantes, mil gracias. Espero que hayan disfrutado de esta charla y bueno, felicitaciones a los futuros negociadores internacionales y estaremos entonces enviándoles justamente el enlace de la grabación y la presentación. Profe, ¿usted nos envía la presentación? Sí, claro, no hay problema. Bueno, profe. Profe, muchísimas gracias, una feliz noche y mil gracias a ustedes. todos. Por favor, recuerden diligenciar la asistencia para enviarles la presentación y el enlace de la grabación. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. A usted, hasta profe, luego. feliz Feliz noche para todos, hasta luego. Hasta luego.